Pasa con el comercio internacional? ¿Se terminó como lo conocíamos conceptualmente? ¿Hay que redefinirlo o todavía es demasiado pronto como para sacar conclusiones? Bueno, vamos a conversar con Marcelo Elizondo, economista especializado en comercio exterior. Marcelo, un placer tenerte aquí en Más Data a la Tarde, vía Zoom. Eras importantísimo desde cualquier lugar, así que gracias por atendernos. Y ahora, ¿qué hacemos con lo que conocíamos como comercio internacional? Gracias, Juan Pablo, por el interés en la conversación. Bueno, mucho de lo que conocíamos queda hoy en un estado muy relativo. El mundo está muy globalizado. Pensemos que el año pasado el planeta llegó al máximo de comercio internacional entre todos los países del mundo. Nunca comerció tanto como el año pasado. Fueron 33 billones de dólares, billones con B larga. Y ahora aparece no solamente esta política arancelaria del presidente Trump, sino las retaliaciones de quienes reaccionan en revancha, y esto está generando mucho obstáculo en frontera. El mundo venía eliminando obstáculos en frontera. Los aranceles en promedio en el mundo se habían reducido en los últimos 25 años de una manera sustancial, y ahora no solamente Estados Unidos, sino China contra Estados Unidos, algunos otros como la Unión Europea que dicen quiero negociar, pero quizás después ponga sanciones. Efectivamente el comercio se va a complicar, y la complicación del comercio internacional genera impactos varios, uno hacia adentro de los Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país muy abierto, es el mayor importador del mundo, le generará costos en términos de alza de la inflación o de alguna ralentización en el nivel de actividad, pero también para el resto del mundo, porque las cadenas de valor funcionan integrándose con partes que se producen en distintos países, y eso seguramente sufrirá. Y entonces probablemente en el planeta tendremos también una desaceleración del comercio, algún impacto en el nivel de actividad planetario. Y hay una cosa muy peligrosa, como vemos en estos días, cotizaciones de las grandes empresas mundiales que caen. Esto podría generar un contagio incluso más allá del comercio, y un impacto en la economía mundial que nos afecte a todos. Bien, es una noticia en desarrollo. ¿Ves alguna salida positiva, algún retroceso, alguna pausa que permita reacomodar todo? El combate de fondo es Estados Unidos-China, y para el final de esta pregunta con varios ítems, ¿cómo quedamos nosotros? Bueno, a ver, no tenemos claro, porque el presidente Trump es bastante poco lineal, si lo que él ha hecho es poner en marcha una política proteccionista para quedarse, o si lo que está haciendo es búsqueda de negociaciones con otros países. Claro. Él ha dicho, vamos a hacer un comercio justo, Estados Unidos exporta y nos cobran altos aranceles cuando vendemos en el resto del mundo, y en cambio cuando desde afuera vienen a los Estados Unidos les ponemos bajos aranceles. Eso es injusto, dice él, entonces voy a equilibrar, y subió los aranceles a cada país según una fórmula que él entiende que es una equiparación entre las condiciones de trato de los distintos países. Si esto está preanunciando que puede haber una negociación, ya hay 50 países, 50 que formalmente han manifestado su interés de negociar con los Estados Unidos, bajar sus aranceles para las compras desde los Estados Unidos y pedir a cambio que Estados Unidos retrotraiga su política. Si lo que estamos es en una instancia de posible negociación, bueno, quizás se morigere y este impacto negativo dé paso a cierta normalización o al menos atenuación. Ahora, si con este tono beligerante el presidente Trump mantiene su política de altos aranceles y de sanciones comerciales contra otros países, porque finalmente así lo está planteando, allí vamos a tener un problema en el comercio internacional en términos de bajas de precios de muchos productos, de una desaceleración de los intercambios entre los países y de una afección en el funcionamiento de las cadenas de valor. Y ahí aparece la Argentina. La Argentina es un país que necesita crecer en términos de mayores exportaciones. Somos un país que exporta poco y tiene que exportar más, y que necesita dólares, y entre ellos dólares comerciales, y si el mundo se complejiza, ahí vamos a tener varios problemas. Primero, pueden caer los precios de los productos que exportamos nosotros. Segundo, puede ser que nos compren menos algunos países que sufran los impactos de sus problemas con los Estados Unidos. Tercero, podemos tener presiones cambiarias, porque las monedas emergentes pueden empezar a debilitarse, precisamente porque ante los conflictos de este tipo en el mundo lo que hay es una salida de inversores de las monedas emergentes, y eso puede generar presiones cambiarias en nuestro país. Y finalmente, la Argentina espera inversiones.
para eso ha diseñado políticas como el RIGI. Quizás los inversores estén esperando, poniendo un pie en el freno para decidir inversiones en cualquier país emergente ante este escenario de tanta confusión. Marcelo, ahora sumo a Maxi y a Mariana, pero quiero compartir contigo un par de placas que hemos preparado con relación primero al mapa de aranceles de Estados Unidos y después lo que tiene que ver con China y con Asia. Veamos en nuestras pantallas, este es el nuevo mapa del comercio global y aquí están los aranceles a las importaciones en Estados Unidos con porcentajes que van del 10 y a los países más afectados en rojo, los menos afectados en amarillo. La región asiática. Sí, es la más castigada, está China, África digamos. también. Sí, los vecinos, ¿no? Algunos Canadá y países México, africanos. por supuesto, en el segundo escalafón. 34% China, 46% Vietnam, 49% Camboya, 36% Tailandia, 32% Indonesia. Estamos hablando de China y otros países asiáticos. Sí, la pregunta es, ¿qué escenario de negociaciones se viene? Hoy tuvimos la Unión Europea diciendo que podría llegar a una negociación, Vietnam también mostrándose dispuesto a negociar y otros países que no. ¿Se divide el mundo entre los que están dispuestos a negociar y los que no? El mundo ya está dividido, ha perdido toda capacidad de organización en términos de un régimen universal, como alguna vez se pretendió, liderado por la Organización Mundial de Comercio. De hecho, ya hay hoy distintos países con políticas diferentes. La guerra arancelaria, por un lado, pero otros países que mantienen sus políticas de apertura, sobre todo los asiáticos. Hay 373 acuerdos de libre comercio vigentes en el mundo que perviven y esos países seguirán comerciando dentro de sus acuerdos de libre comercio entre sí. Por lo tanto, el mundo ya ha tenido dificultad creciente desde hace un tiempo y esto se agrava ahora en términos de organización. En la relación con los Estados Unidos en particular esto también ocurre. Y hay algunos, el secretario de Comercio de los Estados Unidos ha dicho que ya hay 50 países que le han manifestado a los Estados Unidos su interés de negociar. Negociar que Estados Unidos retrotraiga la suba de aranceles y a cambio esos países bajarían sus aranceles a las exportaciones de los Estados Unidos. Algunos, como por ejemplo Vietnam, que tienen aranceles muy altos. La Unión Europea ha dicho, queremos negociar. Y si la negociación fracasa, tenemos preparado nuestro paquete de retaliaciones y revancha. Algunos otros países en Latinoamérica han hecho lo propio. La Argentina hace rato que viene negociando, tratando de bajar aranceles recíprocamente. Ecuador lo ha manifestado especialmente. Y hay otros que directamente han salido a plantear una reacción inmediata con ojo por ojo, diente por diente. Eso ha hecho China, por ejemplo. Claro. Y Canadá también ha reaccionado de una manera muy dura. Por lo tanto, hay distintos modelos de respuesta frente a esta política del gobierno de los Estados Unidos y veremos qué prevalece, porque ahora estamos entre la hora de la verdad. Si el presidente Trump ha puesto esto para negociar, lo veremos negociando y entonces probablemente habrá una atenuación de ese nerviosismo. Ahora, si se mantiene duro y realmente lo que él quiere es un Estados Unidos más cerrado, cambiando la naturaleza de la principal economía del mundo, que ha sido una economía muy abierta y con bajos aranceles de frontera, bueno, una vez más, eso puede generar efectos no solamente hacia adentro de los Estados Unidos, efectos que serían negativos en términos de desaceleración de su nivel de actividad, suba la tasa de inflación, caída en las cotizaciones de sus empresas, pero también efectos de traslado, transmisión o contagio en muchos otros países. Veremos qué pasa frente a estos dos modelos. Unos quieren reaccionar con altas sanciones, China, otros, como la Unión Europea, dicen primero queremos negociar, vamos a ver quién prevalece. Eso todavía no lo sabemos. Marcelo, recién mencionabas la postura de la Unión Europea. Compartimos unas palabras de Ursula von der Leyen, una referencia de la UE para este tipo de asuntos, sobre las negociaciones con Estados Unidos y el concepto de arancel cero como propuesta. We stand ready to negotiate with the United States. Indeed, we have offered 0 for 0 tariffs for industrial goods, as we have successfully done with many other trading partners, because Europe is always ready for a good deal, so we keep it on the table. But we are also prepared to respond through countermeasures and defend our interests. Bueno, ¿arancel cero o nos preparamos para defender nuestros intereses? Decía Úrsula. Efectivamente, como mencionaba yo en la respuesta anterior, lo que la Unión Europea está diciendo es nuestra primera reacción es propuesta de negociar. Ahora, si no hay negociación, bueno, habrá una retaliación, una reacción en revancha desde la Unión Europea. Lo paradójico es que si Estados Unidos aceptara la negociación y se lograra lo que Ursula von der Leyen está planteando, que es una reducción a cero
de los aranceles entre los dos grandes bloques, el mundo está dividido en tres grandes bloques, Estados Unidos, la Unión Europea y China, si hubiera una aceptación de Estados Unidos y una reducción a cero de aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea, como propone Ursula von der Leyen, y que en realidad, como podría inferirse de lo que ha planteado Trump en su momento, subo los aranceles, dice Trump, porque los demás a mí me los ponen altos. Si eso se lograra, estaríamos ante un escenario absolutamente opuesto al que hoy estamos evaluando. Hoy estamos diciendo el mundo va hacia aranceles altos y una desglobalización. Y aquí lo que se lograría es incluso un escenario mejor que el de antes, con aranceles cero entre Estados Unidos y la Unión Europea, que ni siquiera existían antes. Sería favorable para China, ¿no? Está en juego la veracidad de la propuesta de Trump. Claro. ¿Es para negociar o es para cerrar la economía? Eso es lo que tenemos que ver en términos de respuesta. Ha llegado la hora de la verdad. La duda que me queda, Marcelo, es varias. Primero, estoy casi seguro que los organismos multilaterales terminan de perder peso. Ese era un objetivo de fondo seguramente para Donald Trump. Priman las negociaciones uno a uno y en función de lo que decías habrá que ver qué sucede para ver cuál es el efecto contagio, porque aquí es Estados Unidos contra el mundo. Habrá que ver si esto después redunda en otras relaciones donde otros países empiecen a subir o bajar aranceles que hoy tienen respecto de lo que tiene que ver con el comercio internacional, ¿no? Efectivamente, acá tenemos varios problemas en simultáneo. Por un lado, efectivamente, siendo Estados Unidos la mayor economía del mundo, piensen ustedes que Estados Unidos genera el 25% de todo el Producto Bruto Mundial. Es un cuarto de toda la economía mundial. Por lo tanto, lo que ocurre en Estados Unidos contagia. Pero además Estados Unidos es el mayor inversor extranjero en el mundo, es el país desde el cual más cantidad de empresas salen para invertir en el resto del planeta, y es el mayor receptor de inversión extranjera, empresas que desde otros países invierten en los Estados Unidos, y es el mayor importador del mundo. Por lo tanto, es una economía extraordinariamente vinculada y todo lo que ocurra allí genera impacto. Efectivamente, aquí habría un impacto en los países que directamente están involucrados en la suba arancelaria, por ejemplo, en aquellos a los cuales se le ha subido los aranceles en gran medida, pero también habría un impacto por traslación, por efecto contagio, en muchos otros que a lo mejor no están directamente afectados, o por lo menos no en tal medida. Por lo que estamos planteando es, Estados Unidos puede estar mostrando una política unilateral y, como mencionabas en la pregunta, aquí el problema es que están violándose normas internacionales de organismos multilaterales que se crearon en el siglo XX que ya no tienen vigencia. Y eso probablemente esté entonces planteando el escenario para crear un nuevo orden propio del siglo XXI. De modo que, además de estas medidas puntuales que parecen coyunturales, a lo mejor lo que estamos viendo es un escenario en el cual también Estados Unidos está llamando a otras grandes potencias a plantear un nuevo orden mundial. Y esto es quizás no solamente en términos comerciales, también en términos militares. Y allí los Estados Unidos probablemente está generando un espacio para nuevas instituciones globales, el desecho de las anteriores y un nuevo orden de poder repartido en el planeta. Marcelo, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, tenerte acá en el programa. Gracias por la convocatoria. Un gusto.